vamos a tratar un tema muy especial llamado Dios, Dios no te tiene lástima. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Dios no te tiene lástima. Amén. Algunos lo que andan provocando es la lástima de Dios, pero Dios no le tiene lástima a nadie. Eso suena como feo, ¿cierto? ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo así? Enséñenos eso. Es verdad, mis amados hermanos, Dios no Dios no le tiene lástima a nadie. Yo creo que no alcanza a cargar más. Les voy a explicar de qué se trata el video. Más adelante lo vamos a ver o lo voy a compartir. ¿Quién era Marción? Marción fue un hombre adinerado que nació en la familia de un obispo cristiano, un obispo católico. Y este hombre tenía unas ansias de aprender la palabra de Dios. Amén. Tenía unas ansias tremendas de aprender la palabra de Dios. Y por ahí en el año 120 después de Cristo comenzó y se fue a Roma, donde quedaba la sede de la iglesia católica de su época. Se fue a Roma y llevaba grandes ofrendas a la iglesia. Por llevar grandes ofrendas a la iglesia y por colaborar con la iglesia y con todas las cosas, fue aceptado rápidamente. Amén. Fue aceptado rápidamente. Comenzó a estudiar la palabra de Dios, comenzó a estudiarla de una manera y de otra. Pero hay algo pasaba en Marción. Y lo que pasaba es que él no comprendía que Dios, el Dios del Antiguo Testamento, fuera el mismo Padre de Dios del Nuevo Testamento, o sea, de Jesús. Porque él no comprendía que un Dios tan tirano, un Dios tan fuerte, fuera así. O sea, él no quería que la gente viera a un Dios así, como un Dios malo, como un Dios severo. Amén. Pero él comenzó a hacer algunos cambios. Como ya estaba dentro de la iglesia, comenzó a hacer algunos cambios. Y entonces cuando los sacerdotes y algunas personas, obispos, se dieron cuenta de que él estaba haciendo esos cambios, los comulgaron y lo lanzaron fuera de la iglesia. Y se fue Marción y sus ofrendas con él, ¿verdad? Entonces él comenzó a ganar adeptos y comenzó a hacer una traducción diferente de la Biblia, donde quitaba todas las cosas que hablaran de la severidad de Dios. Él las quitaba. Y él hizo una traducción diferente de Gálatas y hizo una traducción diferente. O sea, él quería que el evangelio que se predicara únicamente fuera un evangelio de ¿qué? De amor. ¿Cierto que sí? Y donde habla, por ejemplo, que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, eso no le gustaba a él. Y entonces él quería cambiar, Marción quería cambiar el evangelio. Y Marción quería que todas las personas se amaran. Y él no creía en ese Dios de la Biblia. Él no creía que ese Dios fuera así, de esa manera. Es más, él no se imaginaba cómo hubiese sido capaz de enviar a su hijo a morir. Eso decía Marción, ¿verdad? El marcionismo en los primeros siglos, sobre todo en el siglo II, ganó gran relevancia y muchas iglesias tenía a lo largo del mundo. Personas que les gusta el evangelio así, amén. Personas que les gusta el evangelio un poco liviano, que no les digan muy duro, no le hable muy duro, amén. Pero en sí el evangelio de Jesús solo tiene una palabra y no es amor. ¿Cómo así, pastor? El evangelio de Jesús tiene una palabra y no es amor, es arrepentimiento. Es arrepentimiento. Amén. Nosotros sabemos que Dios nos ama y que Dios tiene misericordia de nosotros. Pero dice la palabra de Dios que tal es el amor de Dios, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, nosotros amamos a Dios, Dios nos ama, pero la forma de nosotros demostrar que amamos a Dios es el arrepentimiento. Entonces, la iglesia que habla ahora, que no habla de pecado, mucho de pecado, que no habla mucho de arrepentirse, que no habla mucho no habla muy duro en la iglesia. Es una iglesia
que tiene su base en Marción. ¿Sí? ¿Entendieron ahí? Que no, quitémosle fracciones de la Biblia que nos parecen muy duras. Amén. Y hoy les quería mostrar ese video. Quería que ustedes lo mostrárselo, pero bueno, ya les di una explicación ardua de esto. Y hoy quiero predicar bajo el tema que Dios no tiene lástima por ti. Amén. Dios no tiene lástima por ti. Y es que a lo largo de la historia han existido personas como Marción que han intentado cambiar las cosas de la Biblia porque no les parece que estuvieran bien. Amén. A lo largo de la historia. Entonces Marción no podía creer que el Dios que aparece en el Antiguo Testamento tuviera alguna relación con Jesús, porque Jesús nos habla del amor, nos habla del amarnos unos con otros. Amén. Porque aparentemente él vio o veía a Dios como un Dios tirano, como lo ven varias personas. Amén. En la actualidad muchas personas ven a Dios como un Dios tirano, hermanos, como un Dios que es castigador. Es más, en la misma iglesia cristiana se ha metido un concepto erróneo de Dios. Y la iglesia cristiana ha metido conceptos erróneos de Dios que sacan a las personas de Dios. Es tan tremendo que cuando su hijo hace algo malo y algo le pasa, ¿sí ven? Dios lo castigó. Y nosotros le enseñamos a nuestros hijos desde pequeños, Dios lo castigó. Y el hermano se va de la iglesia y algo le pasa, Dios lo castigó. Y estamos ahí diciendo que Dios ¿qué? Castiga. Oh, mejor, ¿sí ve? Dios lo castigó. Y entonces estamos viendo a Dios como un Dios tirano, como un Dios que usted hace cualquier cosa, Dios mío, me va a castigar Dios. ¿Cierto que sí? Usted por ahí va en el bus y apareció una canción por ahí y usted comenzó, ay, Dios me va a castigar. ¿Cierto que sí? Empezó a tararearla y ay, Dios me va a castigar. ¿Cierto que sí? Cometió un error por ahí, Dios me va a castigar. Y ese es el concepto que nosotros tenemos de Dios. Que Dios está pronto no para amarnos, sino para ¿qué? Para castigarnos. Y ahí está el problema. Amén. Porque ellos están mirando de una manera equivocada a Dios. Muchas personas ven de una manera equivocada. Si tú no logras mirar a Dios como Padre, como ese Padre que nos ama, sino que a la vez lo ves como un jefe que está dispuesto a castigarte, como un patrón que está encima tuyo, dispuesto a reprimirte todas las veces que pueda, estás teniendo un pensamiento erróneo de Dios. Amén. El propósito de la iglesia es que las personas que vengan al conocimiento del Señor miren a Dios como Padre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando tú ya eres padre y amas realmente a tus hijos, entonces entenderás el amor de un padre. ¿El amor de qué? De un padre. En Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amén. Eso dice, voy a volverlo a leer. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amén. Cuando miramos todo lo que todos los hombres, cuando hacemos un análisis de todos los hombres que vivieron en la Biblia, que estuvieron en la Biblia, amén, nos damos cuenta que en el sufrimiento de esos hombres Dios siempre estaba ¿dónde? Ahí con ellos. Amén. Y el tema de hoy es: Dios no tiene lástima por ti. Y Dios no tuvo lástima de Abraham cuando le dijo: Abraham, vaya de su casa, salga de su casa, deje a su papá, deje a su mamá, deje a su familia y vaya hacia la tierra que yo le mostraré. Y tal vez Dios sabía que él iba a pasar necesidad, Dios sabía que él iba a pasar problemas, que se iba a encontrar con ejércitos, pero Dios no tenía lástima de Abraham. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que la descendencia de Abraham iba a ser como las estrellas del cielo.
Por eso Dios no tenía lástima de él. Amén. Es diferente que Dios tenga de nosotros misericordia que Dios tenga lástima. Y ahorita les voy a enseñar por qué. Amén. Por ejemplo, Dios no tuvo lástima de José cuando sus hermanos lo vendieron. ¿Cierto que sí? ¿Cuántos sentirían tristeza por José que sus mismos hermanos lo vendieron como esclavo? Amén. Y muchos dicen, pero ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba? Pues Dios estaba ahí en el proceso, hermano. Pero él sabía que si no era de esa manera, él no iba a llegar a ser faraón prácticamente. O sea, Dios no podía tener lástima en ese momento. Si Dios decía, ay, pobrecito mi chinito. Esa palabra, pobrecito, es la que no deja que las personas avancen. Esa palabra, pobrecito, hermano, tiene que quitarse de nuestro ¿qué? De nuestro vocabulario, amén. Ahora le digo una cosa, hermano. Dios permite que nos pasen cosas y sabe que esas cosas, aunque nos duelan, nos van a formar y nos van a hacer más fuertes. Dios permite que nos pasen cosas y muchas veces usted en esas cosas cuando está llorando dice, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejaste? Pero el Señor sabe que esas cosas que te están pasando te están ¿qué? Formando, amén. Y le digo una cosa, mis amados hermanos. Un padre que realmente ama a su hijo no puede tener lástima de él. Un padre que realmente ama a su hijo no puede tener lástima de él. Ay, pastor, ¿usted qué nos está enseñando en esta mañana? Le voy a decir una cosa. El tener lástima de una persona muchas veces es volverla perezosa. Muchas veces es volverla un zángano. ¿Cierto que sí? La mamá que tiene a su hijo de 40 años, pobrecito, no, pobrecito. Y lo que cría es, con esa lástima, cría un zángano, hermano. Nosotros no podemos ser lastimeros, hermano. Nosotros no podemos empezar a tenerle lástima a las personas. Yo admiro, hermano, admiro a esas personas, hermano, que no tienen los brazos, que no tienen las piernas, hermano, pero salen adelante. Pero si usted, hermano, le tiene lástima, no, venga, yo le alcanzo. No, ellos aprendieron a hacer las cosas por sí mismos, porque hubo alguien que no le tuvo lástima, hermano. Cuando usted todo le hace a sus hijos porque le tiene lástima de ellos. Imagínense, se levantó usted, vio que el cielo estaba nublado y que de repente se iba a poner a llover y ve que su hijo está acostado durmiendo, ay, cómodamente, porque se acostó muy tarde después de ver una película hasta la 1 de la mañana y sabe que lo tiene que mandar a estudiar porque su pobre hijito está en 11 y usted sabe que se va a comenzar a llover. Entonces usted dice, no, ¿cómo le voy a hacer eso a mi bebé? Enviarlo a ese clima tan atroz. No, ¿cómo? No, ¿cómo? Para que llegue mojadito a la escuela, al colegio y que allá me le hagan bullying. ¿Usted cree que hay personas que son así? Hay personas así, que son lastimeras. Hermano, yo recuerdo, nosotros vivimos mucho tiempo en el campo y a las 5 de la mañana en el páramo tremendo allá de mi pueblo, porque hace frío demasiado, hermano, demasiado. El agua que quedaba en los baldes quedaba congelada. Y usted tenía que levantarse, medio bañarse la lagaña y salir. Y vaya, mire los animales. Vaya, tráigame el caballo. Y el caballo lo dejaban a 2 horas arriba para ensillarlo. Pobrecito el chinito, le da una pulmonía. Mire, ahora en esta hay generación, la generación que nació ahora se llama una generación de cristal, a la cual no se le puede decir nada. Ay, se enferma, ya se enfermó. Ahora les digo, estamos en el tiempo en que el sol enferma, la luna enferma, el viento enferma, el frío enferma, todo enferma. Es tremendo. Y imagínense, personas lastimeras. Cuando usted recibe una persona, pero la recibe con lástima, ay, venga, yo le doy. No, hermano. Hay un dicho por ahí que no le des
pescado, sino enséñalo a qué, a pescar. Y nosotros no podemos ver a un Dios como un Dios lastimero. Dios no tiene lástima de ti. ¿Y sabes por qué Dios no tiene lástima de ti? Porque Dios sabe de lo que tú eres capaz. Dios sabe lo que hay en ti. Muchas veces los que no sabemos eso somos ¿qué? Nosotros. ¿Cómo dos hijos de una misma casa, el uno puede progresar y el otro no? ¿Acaso no bebieron en la misma teta? ¿No tomaron la misma leche? ¿No nacieron del mismo vientre? Sí, pero uno es más perezoso que el otro. ¿Cierto que sí? Lastimosamente sí. Y hay veces que hay papás que son muy lastimeros con los hijos. Por ejemplo, José fue vendido por sus hijos, por sus hermanos. José fue vendido por sus hermanos. Y José fue vendido por sus hermanos. Pero si nos damos cuenta, la vida de José fue una vida casera, de casa. El padre de José era muy lastimero con José. La mejor túnica para José, ¿cierto que sí? No me molesten a mis chinitos, ¿cierto que sí? Yo soy profesor y a veces yo veo que hay papás que sobreprotegen a los hijos. Y ellos quisieran entrar al salón, quitarle la chaqueta al niño, ponérsela en la silla, ¿sí? Sacarle la maleta, ponérsela en la silla, quitarle la bufanda, se la ponen ordenadita, le sacan el cuaderno, se lo ponen ahí. He visto padres de familia así, se los aseguro. Mejor dicho, no me toque a mi hijo. ¿Y esos hijos cómo crecen después? Mal. Ellos no se valen por ellos mismos. Esto va a sonar feo, pero son personas inútiles, que no son capaces ni de quitarse la chaqueta por ellos mismos. Entonces, estamos hablando del tema que Dios a sus hijos, Dios no tiene lástima de sus hijos, porque son sus hijos. Cuando Satanás se presenta delante de Dios y dice que Satanás fue y recorrió todos los confines de la tierra y se presenta delante de Dios, porque todos, aún Satanás tenía que presentarse delante de Dios. Se presenta delante de Dios, se postra, y Dios, con la voz de un padre amoroso, le dice a Satanás: ¿no has visto a mi siervo Job? Esas son unas palabras de orgullo de un padre. ¿Por qué? Por su hijo. Y le dice: ¿no has visto a mi siervo Job? Dios se sentía orgulloso ¿de qué? De Job. ¿No has visto que no hay hombre como él, apartado de Dios, temeroso y bueno, apartado para Dios? Y Satanás se levanta y le dice: eso es porque tú lo has bendecido. Eso es porque tú le has dado todo. Pero déjame que lo toque. Déjame tocarlo. Y tú verás que cuando yo lo empiece a tocar, él renegará contra ti. Pero Dios, ¿qué sabía? Que eso no iba a ser así. Eso no iba a ser así. Le voy a decir una cosa. Va a sonar triste esto que yo te digo. A veces a nosotros no quisiera que nos sucedan cosas, que nada malo nos pase, pero a veces Dios permite que el enemigo venga porque Él se siente orgulloso de usted y Él sabe que usted no va a volver atrás. Y le dice: no, tóquelo, tranquilo, tóquelo, verá cómo me alaba. Y dice la palabra de Dios que al final de todo esto, Job nunca renegó contra Dios. Porque Job se había formado un carácter de un hijo de Dios verdaderamente. Cuando todo se iba, las palabras de Job era: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Porque a veces nosotros nos aferramos a las cosas materiales, pero si Jehová las dio, Jehová las puede quitar, y así mismo le puede dar mucho más a usted, hermano, cuando usted esté formado verdaderamente como un hijo. Y les quiero leer un versículo muy precioso, un versículo muy hermoso, que se encuentra en Proverbios 3, 11 y 12.
Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor al que ama disciplina y corrige como un padre corrige a su hijo querido. Oiga, qué preciosa palabra, ¿cierto que sí? Hijo mío, no desprecies el castigo del Señor, porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina, hermano. Entonces, mis amados hermanos, está muy bonito, hermano, el evangelio del amor, hermano. Pero es que el amor también implica ¿qué? Disciplina. Amén. El amor también indica, oiga, qué hermoso tocan los jóvenes de alabanza, cómo se han ido preparando, cómo el nivel de la alabanza ha ido surgiendo y han mejorado, hermanos. Pero si yo le digo a mi hermano Miller, a mi hermana Ángela, que vienen a la iglesia, yo les digo, domingo, muchachos, a mi hermano Andrés les digo, domingo, pero es que a ustedes les toca muy duro en el trabajo. Y un domingo para que lleguen a las 7 de la mañana acá, eso implica que se tengan que levantar a las 6 o a las 5:30 los que se demoran un poquito más. No seamos así con ellos. Dejémoslos que lleguen faltando 5 minutos para las 9, porque, ¿cierto que sí? Tengamos lástima de los de alabanza un tris. Pobrecitos, ¿cómo sufren? ¿Cierto que sí? Pero sin esa exigencia ellos no mejorarían. Sin esa disciplina ellos no mejorarían. Sin esa disciplina ellos no entregarían a Dios algo que deben entregar de perfección. Un cristiano, hermano, nosotros no podemos ser lastimeros con los cristianos, tampoco como pastores. El pastor está para guiar a sus ovejas, para guiar a su rebaño. Y si las ovejas son perezosas, pues el pastor tiene que utilizar la vara. Y si se van a extraviar, el pastor tiene que utilizar el cayado. Entonces no me digan, pastor, pero es que otra vez ayuno. Pobrecita las ovejas aguantando, y ellas trabajan y en flores. Pastor, ¿cómo se le ocurre a usted poner a las ovejas a ayunar? Pastor, ¿y otra vez vigilia? Y pastor, pero es que ¿a qué horas duermen las ovejas, pastor? ¿Otra vez vigilia, pastor? ¿Y oración otra vez, pastor? ¿Cómo se le ocurre que toda la semana en oración, pastor? ¿Y a qué horas descansan las ovejas? Y una oveja que no hace todas estas cosas, no ayuna, no ora, una oveja que no alaba a Dios, una oveja que ni siquiera levanta sus manos, hermano, es una oveja que está propensa a que el enemigo en cualquier momento la derribe. Dios no se va a sentir orgulloso de esa oveja. ¿Has visto? ¿Has visto? No, esa no, mejor dicho. Si ya se cayó. Ni siquiera el Señor había dicho nada, ya se cayó. Cualquier cosa la derriba, cualquier palabra la lastima. Oiga, gloria a Dios por aquellas personas, cristianos, hijos de Dios, que han acostumbrado a tener un carácter, hermano, que cualquier cosa no los derriba. Pero hay personas que ¿qué le dijo? Feo. Y se derribó. Imagínense que a esa persona que le dijeron feo y se derribó, le hubiese pasado todo lo que le pasó a Job. Al primer día se hubiera muerto, porque no tiene carácter. ¿Cierto que sí? Ahora, el Señor, ¿qué quiere? Que tú ores, que tú ayunes, que tú busques su presencia. Si el Señor te tuviera lástima, no, ¿para qué se va a levantar ahora? ¿Qué necesita Tom? Ayunar no, ¿para qué? ¿Qué necesita Tommy? Hay iglesias donde digan, ¿el ayuno? No, el ayuno no. ¿Para qué el ayuno? Si es que Jesús ya ayunó por todos nosotros. Hay algunos que tienen la cachaza, perdóneme la expresión, de decir, Jesús ayunó por todos nosotros. Nosotros ya no necesitamos hacer eso. Hay cristianos que se va a terminar diciembre, hermanos.
Y tal vez tú no has hecho ningún ayuno para el Señor este año. Tú no has apartado un día para el Señor. Se va a acabar diciembre, hermano. Ya va a llegar diciembre con su alegría. Y tú, mis amados hermanos, no han venido a orar en las mañanas a las 4 de la mañana, ni un día. Pastor, es que yo vivo lejos. Hay personas que también viven lejos y han venido. Se va a acabar el año, mi amado hermano, y tú no has venido un miércoles a culto. Se va a acabar el año, mi amado hermano, y tú no has hecho nada para servir al Señor. Entonces, pastor, ¿pero por qué dice eso? No, que vinieron nuevos, pastor. Y es que los nuevos no necesitan saber que también Dios tiene un propósito con ellos. Y los nuevos no necesitan saber que Dios quiere que ellos oren, que ellos ayunen, que ellos lean la palabra. Claro que sí, amén. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice, no desprecies la disciplina del Señor. O sea, que no la tenga en poco, ni te ofendas por sus reprensiones. ¿Por qué? Porque el Señor al que ama disciplina, como un padre corrige a su hijo amado. Amén. Si Dios no nos disciplina, si no nos corrige, amén, es porque no nos ama. Pero el padre que disciplina a su hijo, amén. Les voy a hacer una pregunta a los que son padres aquí. A algunos no les gusta esto, pero pues es que a uno sí le tocó. A los que son papás o mamás acá, ¿cuánto le ha tocado zafarse la correa y darle un cueracito al niño? ¿Cierto que sí? Por ejemplo, hoy en la adoración, si ustedes no se dieron cuenta, pero a mí me tocó ministrar a mi hija. Algunos no se dieron cuenta, pero me tocó ministrarla en el amor de Cristo. ¿Sí? Y de pronto hubieron un poquito de lágrimas. Amén. Pero es que nuestros hijos deben aprender que también debe haber respeto. ¿Cierto que sí? Anteriormente cuando nosotros, bueno, le pasaba a uno, pero era una cosa tremenda, nos llevaban a la iglesia y uno era ahí. ¿Por qué? Porque nuestros padres tenían disciplina. ¿Cierto que sí? Y no nos corregían de una manera, sí que digamos, una belleza, ¿cierto? Con psicólogo. Mi amor, apenas sacamos. ¿Cierto que sí? Dice Matías, ¿le echaban llave, papá? Dice, ¿le echaban llave? No, algunos no saben qué es echar llave, ¿no? Mi hijo me pregunta, papá, ¿y le echaban llave? Y decía, mi amor, ¿le echaban llave? Porque es el recurso más rápido que nosotros tenemos en un momento de una urgencia y el más disimulado, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, esas cosas pequeñas, sin llegar al extremo, pero esas cosas pequeñas corrigieron nuestro carácter. ¿Cierto que sí? Nos corrigieron. Y entonces uno llegaba y sabía que en algún momento, eso me pasaba a mí. Yo estoy hablando por mi testimonio, no sé el tuyo, pero eso me pasaba a mí. Yo recuerdo que mi madre me miraba así. Con una mirada usted le decía todo. Y decía que en cualquier momento iba a echar llave. Yo les cuento la historia, que un día estábamos molestando con mi hermano y estábamos jugando y mi hermano me pegó y a uno que le pegaran, y entonces cogió a mi mamá del brazo así, por este lado, y se fue con ella y mi mamá iba caminando y yo cogí a mi mamá del brazo de este lado y llegué y hice la mano así y le echo llave así a mi mamá. Oh, Dios mío, ese día fue tremendo para mí. Yo creí que le había echado un pellizco a mi hermano, pero duro, hermano. Se lo eché fue a mi mamá, hermano, pero tremendo. No vino hoy mi mamá para recordar que no. Uy, Padre bendito de la gloria. Ese día casi no me ven más, hermano. Porque tremendo, hermano. Y todos esos métodos que en algún momento nos hicieron para corregirnos de repente, que pareció que no tuvieran lástima con uno,
sirvieron para formar nuestro carácter. Así que Dios está formando el carácter. O sea, es una cosa muy diferente que Dios tenga misericordia de su pueblo, porque Dios es misericordioso. Y otra cosa es que Dios tenga lástima, ¿cierto? Dios no pudo tener lástima de José porque él sabía a dónde iba a llegar. Dios, ay, pobrecito Abraham, ¿y por qué lo mandan tan solito? No, mis amados hermanos. Y con esto no quiero decir que usted coja a su hijo y vaya y lo castigue. Con eso quiero decir, hermano, que muchas veces el ser lastimero no deja que las personas progresen. ¿Cierto que sí? Mire, cuando una persona llega a trabajar a una empresa, uno no puede tenerle lástima y hacerle todo porque no va a aprender. Él mismo tiene que salir adelante y tiene que aprender. Y eso va a ser duro. Y de repente va a llorar. Y de repente va a sufrir y va a querer renunciar a los 5 días. ¿Cierto que sí? Y los 5 días eran los de prueba. Pero el que luche, hermano, dice la palabra de Dios, que el que persevere hasta el fin ese será salvo. ¿Cierto que sí? Cuando mi cuñada llegó acá, pobrecitica, esa chinita, yo la miraba como, ¿cierto? Y se fue a trabajar a Flores. Mi cuñada trabajando en Flores, con ese pelo terso, delicado. ¿Sí? Por primera vez en la vida se colocaba unas botas de caucho, por primera vez. ¿Sí? Qué hermoso, oiga. Y el pastor me dijo, me dice, Javier, él es mi suegro, me dice, Javier, colóquemela por allá a hacer algo, que no la quiero ver aquí en la casa, que no hacen. Colóquela a hacer algo. Yo le dije, pues hay un trabajo aquí en Emocón, ¿cierto? Vamos a ver si la contratan. Y la contrataron, oiga, tremendo. Pasó la prueba, la contrataron. Le pusieron un trabajo suave que ella dice que era con unas mangueritas, no sé ustedes. Eso sí. A mí me parece eso algo, pues una manguera para allá y para acá. Yo decía, ¿para qué llega cansada usted? Con una manguera, hombre. Y llegaba de barro hasta aquí. ¿Dónde se metió usted? Y llegaba como a las 3 de la tarde. Ella llegó, porque ella vino para temporada, hermano, imagínense. Y llegaba y quedaba así allá en la... Este año está diciendo que tan pronto salga de la universidad se va a venir a la temporada. Me dijo, me voy a ir a la temporada si me reciben allá, ¿sí? Porque ganó unos cuantos pesos. Ahora yo le digo una cosa, ¿eso forma? Claro. Pero si yo voy allá como representante de ella a la empresa de Flores y le digo a ella, no me le coloque ese trabajo, por favor. Mire que ella es una niña. Que no sea tan duro. No, mi amado, ¿quién puede ir a hacer eso, hermano? Cierto que sí. Entonces, mis amados hermanos, nosotros no podemos ser lastimeros, pero tampoco Dios tiene lástima de nosotros, porque Dios sabe quiénes somos nosotros. Amén. Cuando tú estés allá llorando en tu casa, ay Dios mío, ¿dónde estás? Que no puedo, yo no soy capaz de pasar esta prueba es difícil. Pues el Señor está ahí diciendo, llore otro poquito más. Uy, pero usted dice que ese Dios es así. No. Es que es la única forma que Dios tiene para que tú ores. Porque ha pasado meses y no te había pasado nada y nunca te arrodillaste a orar. Pero esa vez cuando te pasó, te botaste en tierra y, oh Jehová de los ejércitos, ten misericordia de mí. Clamaba. Pero mientras le estaban pasando todas las cosas buenas, cuando se acordó de decirle, Señor, voy a ir a la iglesia de agradecimiento y voy a llorar de agradecimiento porque tú me has dado todo, Señor. ¿Y por qué está llorando? No, yo no estoy llorando porque tengo tristeza, no estoy llorando porque esté pasando prueba, yo no estoy llorando porque esté pasando dificultades, estoy llorando porque estoy agradecido con Dios. Estoy quebrantado porque realmente el Señor ha sido bueno conmigo. Lo estoy alabando porque el Señor se merece toda la alabanza. Amén. Y yo le agradezco a Dios todas las veces que Él me formó.
Amén. No volvemos atrás por cualquier cosa, sino sabemos que Dios nos está formando y Dios está formando en nosotros un carácter cristiano. Amén. La disciplina, escucha esta palabra, la disciplina del Señor saca el guerrero que hay en nosotros, hermano. Nos hace ser verdaderos guerreros, hermano. Amén. Entonces el versículo era: no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y corrige a su hijo querido. Esa es una versión más moderna, porque la que nosotros tenemos dice: azota a todo aquel que tiene por hijo. Una palabra fuerte, ¿cierto que sí? Pero mis amados hermanos, les agradezco que usted busque a Dios, ¿sí? Y cuando el pastor se le acerque y le diga: hermano, ¿qué pasa que usted no está orando? Ay, ¿cómo sabe que yo no estoy orando? Porque eso se le nota, hermano, ¿cierto que sí? Eso se le nota. Se nota que a usted le hace falta oración. Pastor, ¿cómo hago yo para avanzar en la vida cristiana? Pues únase más a Cristo, acérquese más a Él. Amén. Pase las pruebas con Él. Sumérjase en su presencia cuando esté pasando necesidades. Busque su presencia cada vez que pueda y entréguese al Señor, que Él suplirá todo lo que les falta conforme sus riquezas en gloria. Amén. ¿Cuántos dicen amén?